Terminaba el siglo XV y en la vieja Europa soplaban vientos de cambio. Los reyes de Portugal habían encomendado a sus mejores navegantes el descubrimiento de nuevas rutas comerciales. A estas naves las impulsaba el deseo político de dominar la economía. El centro neurálgico de estas expediciones estaba en Lisboa. Los navegantes se alojaban en una vieja ermita, situada donde más tarde se construyó el monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belém, y en la cercana Torre de Belém se organizaban las embarcaciones y su tripulación para emprender la aventura. Era el puerto de partida. Los primeros viajes trataron de abrir camino hacia el oriente rodeando África. Pretendían controlar así el comercio de las especias asiáticas. Pero en 1492, Cristóbal Colón inició para la corona española un viaje en sentido contrario. Descubrió la tierra que más tarde sería conocida como Nuevo Mundo, obligando a Portugal a cambiar de planes. Las naves portuguesas también buscaron nuevas rutas cruzando el Atlántico y reforzaron su exploración del Océano Índico. Nada de aquello fue suficiente para defender su hegemonía. Portugal necesitaba un arma política, el Atlas Miller. Lo encargó el rey Manuel I en 1517. Su destinatario debía ser el monarca del país vecino, el rey emperador Carlos. Quizás lo hicieron llegar regalándolo a su hermana, Leonor de Austria, que terminaría convirtiéndose en la esposa del rey de Portugal. Pero era un regalo envenenado. Representaba el mundo como un gran lago rodeado por completo de tierra. En esas condiciones sería imposible alcanzar las Molucas, las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste, como pretendía la monarquía española. A pesar de su precisión al describir la mayor parte de los territorios, el objetivo del Atlas no era plasmar la totalidad del mundo conocido, sino dejar una sombra de dudas sobre Oriente y los caminos para alcanzarlo. Sin reparo en utilizar información falsa, allá donde no habían llegado las expediciones portuguesas, alcanzaba la imaginación. Las tierras ignotas están dibujadas como si ya hubieran sido descubiertas. Algunas costas eluden nombrar sus ciudades para despistar a otros navegantes. Y esto, a pesar del enorme conocimiento de sus creadores, el cosmógrafo Lopo Homem, el cartógrafo Pedro Reinel y su hijo Jorge. Su excelencia se demuestra en el preciso trazado de las líneas de rumbo, el ecuador, los trópicos, las latitudes. Las cartas que conforman el Atlas son auténticos mapas hidrográficos, una referencia completa que permitía la navegación. Al definir los continentes, estos cartógrafos dibujaron con detalle la costa, donde situaron las ciudades más importantes. Pronto recibieron otro encargo, muy alejado de la tramposa fantasía de este Atlas. Desde el Real Alcázar de Sevilla se estaba organizando una expedición que cambiaría la historia. El viaje iniciado por Fernando de Magallanes y terminado por Juan Sebastián Elcano. Las cartas trazadas por los Reinel debieron formar parte de aquella infinidad de documentos gestionados en la Casa de la Contratación, entre un ir y venir de funcionarios, pilotos y mercaderes. Con la ayuda de estos cartógrafos, las naves partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519, navegando hacia el oeste para alcanzar las Islas de las Especias sin atravesar aguas portuguesas. Bordeando hacia el sur la costa atlántica del continente americano, lograron encontrar un paso hacia el Pacífico y alcanzar el oriente. Y aunque Magallanes murió antes de culminar el viaje, 18 de sus hombres, capitaneados por Elcano, lograron regresar 3 años después. Dieron la primera vuelta al mundo y demostraron así que el Atlas Miller estaba cuidadosamente diseñado como una trampa política para el adversario. El Atlas nunca llegó a acabarse, pero no solo es una obra maestra de la cartografía, sino una genial pieza artística, realizada con riquísimos materiales como el oro y la plata, que serían extraordinarios si esta serie de cartas tuviera solo un sentido utilitario. Las miniaturas, a la altura del lujo propio de los libros de horas de la época, fueron realizadas por el pintor Antonio de Holanda,
y muestran la curiosa representación de nuevas tierras, fauna y flora desconocidas hasta entonces. Hoy pueden contemplarse con la misma calidad gracias al trabajo de Moleiro Editor. La cuidada producción de este atlas, casi original, se ha realizado de manera artesanal, con materiales y técnicas tradicionales, para garantizar las sensaciones táctiles de los pergaminos, la exactitud de sus colores y su trazado. Esta edición, limitada a 987 ejemplares, se acompaña de un amplio estudio monográfico que permite conocer en profundidad toda su historia. Una historia nacida de la voluntad de erigir y derrumbar el poder de los reinos. Un atlas para dominar el mundo.